Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos por acá de nuevo. Hoy les traigo pues una buena noticia, algo muy interesante, muy importante que hemos estado esperando todos, que es el detalle de cómo se van a implementar, a desarrollar, a aplicar estas pruebas FARO para primaria. Es decir, les traigo unos lineamientos generales, especificaciones, detalles de cómo se van a elaborar estas pruebas, de qué contenidos específicos o particulares van a necesitar ustedes desarrollar en los estudiantes o los estudiantes desarrollar en ellos mismos. Y en una segunda parte, en un segundo vídeo, que es digamos que una miniserie de 2 vídeos sería, vamos a trabajar específicamente los ejemplos que vienen en esta guía, en esta segunda guía técnica llamada pues Guía Técnica FARO Primaria para el primer semestre del 2021. Esto es muy importante porque quizás alguno pueda confundirse y pensar que esto es para todo el año. No, es probable que existan algunos cambios para las personas que van a desarrollar las guías FARO para el segundo semestre, tanto en primaria como en secundaria. Es probable que haya cambios y entonces pues es importante tomar en cuenta esto. Bueno, esta guía técnica número 2 sería más bien, porque ya tenemos la guía técnica número 1, que la tengo en un video anterior. Esta, la de hoy, la de este video, sería la guía técnica número 2 de FARO Primaria. Y vamos a desarrollarla en 2 partes para que no se nos haga muy extenso este video, esta explicación. ¿Por qué? Porque hay detalles muy importantes en el sentido teórico que necesitamos analizar, y también me gustaría desarrollar con detalle y con calma algunos elementos que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de realizar lo que se llama pues una interpretación del texto, ¿verdad? La comprensión de lectura desde un punto de vista inferencial, ¿verdad? Que es un poco complicado para los estudiantes. Entonces, para que ustedes detecten algunos elementos y puedan decirle a los estudiantes, bueno, observen estos detalles cuando les presenten estas pruebas FARO. Es decir, los voy a tratar de preparar al máximo para que ustedes pues tengan la capacidad como docentes de llevar a cabo estas pruebas, y para que los estudiantes de primaria también tengan habilidades y algunos tips para que puedan llevar a cabo estas pruebas de una forma exitosa. Bien, por acá tenemos la guía técnica de FARO de la número 1, digámoslo así, de primaria. Esta fue la que ya les expuse en un video anterior, y por acá tenemos la nueva guía, que sería esta que les mencionaba, la guía FARO número 2. Y esta es la portada, ¿verdad? Igual pues que en la presentación de este vídeo sale este muchachón por acá presentando pues esta guía, y detrás pues de él sale una biblioteca. Ahora bien, vamos a saltarnos algunas páginas que son similares a las anteriores, vienen explicaciones, por acá viene la tabla de contenidos, y lo que nos interesa es comenzar por acá en este punto número 3, características particulares de esta prueba. ¿Cuáles van a ser las características de estas pruebas FARO? Bien. Y los tipos de ítems también que vamos a estar viendo. Las pruebas están conformadas por diferentes tipos de reactivos. Español comprende 2 partes, y esto lo repite a lo largo del documento, y ya ustedes lo saben también. Una de selección y otra de respuesta, selección de respuesta y otra de escritura. Entonces van a tener 35 ítems, como vamos a ver ahorita, de selección, que no es nada complejo, pienso yo, y no es tan extenso, y otra de escritura, que es algo novedoso en primaria. Dice por acá, en esta parte, los ítems de selección de respuesta parten de un enunciado, el cual presenta una situación específica y tiene varias opciones de respuesta, de las cuales solamente una es la correcta, y las demás funcionan como distractores. Entonces también podemos trabajar con los estudiantes esto: determinen los distractores, elimínenlos y dejen pues las opciones que ustedes consideran que pueden ser las más acertadas, y de esas pues buscamos la correcta. Esa es la forma más fácil, más simple de ir descartando estos distractores que son digamos los que sobran, ¿verdad? En esta parte de selección, los que no tienen nada que ver con el texto. Otra forma también es identificar la pregunta dentro del texto, tratar de encontrarlo, como vimos en un video anterior. Estos ítems refieren a un texto, una gráfica, una tabla, una imagen, una figura. Esto es importante, ¿verdad? Porque no precisamente sea un texto, puede ser también una imagen, una figura, una situación o problema, entre otros. La información que se desprende de esos elementos que conforman el ítem se denomina texto, es decir, se les presenta un texto corto y a partir de ahí las preguntas referentes a ese texto.
Ese texto se llama contexto, ¿verdad? Digamos, para tratarlo aquí en sentido técnico de estas pruebas, se le va a llamar contexto. Ahora, por acá nos menciona también que ese tipo de reactivo permite medir productos de aprendizaje de los niveles inicial, intermedio y avanzado, que ustedes ya conocen porque han desarrollado muchas veces en las GTA, en situaciones también sencillas y complejas. Entonces hay 3 niveles: inicial, intermedio y avanzado, y también están las situaciones sencillas y las situaciones pues más complejas. También presentan en los reactivos de selección de respuesta única 3 opciones. Entonces solamente para primaria A, B y C, 3 opciones para cada contexto que se les va a presentar. Vamos a bajar un poquito más y vean acá las pruebas nacionales FARO. Esto tal vez ya lo han visto, ya lo conocen. Una forma diferente de evaluar, dice. Y por acá vamos a rescatar algunos elementos. Bueno, aquí dice: se evalúa para mejorar. Acá estudia las situaciones personales, familiares. Pero acá me interesa esto que está por acá, que dice: se aplicará un año antes de que los estudiantes finalicen tanto educación primaria como secundaria. Es decir, se va a aplicar en quinto. Este año pues ustedes conocen la situación particular, y el año pasado también, y entonces lo que se pretende es aplicarse un año antes de que los estudiantes finalicen tanto educación secundaria como primaria. Evalúa las asignaturas de español, matemáticas, ciencias, y en este caso pues biología, física y química. Esto es general, ¿verdad? Sería para secundaria. Se puede repetir el año siguiente para mejorar la calificación, es decir, FARO se puede repetir, ¿verdad? En algunos casos hasta 2 veces más se podría repetir, aparte de la que se realiza. Por acá vemos también que contempla apoyos educativos según lo requiera la persona estudiante o el estudiante, porque persona estudiante es redundante, en realidad todos los estudiantes son personas, y son requisito de graduación. Esto es lo que pretenden, ¿verdad? Que sea un requisito de graduación, ¿verdad? Esto es lo que nos menciona acá, y vean que esto es en realidad general para primaria como para secundaria, ¿verdad? Esta es la forma en la que se presentan las pruebas. Vamos a verlo un poco más pequeño. Esta es la lámina que ellos presentan y nos dan pues esos detalles. Nos vamos acá, ahora una página en blanco, y luego viene español particularmente, que es la materia que voy a estar desarrollando porque es mi especialidad. El día de hoy entonces les voy a presentar acá lo referente a español, los detalles. Vamos a ampliarlo bastante para que puedan pues ustedes tenerlo bien acá en la pantalla. Los programas de estudio de español. Bueno, esto está enfocado en los programas. Las pruebas FARO siempre se fundamentan en los programas, pero ahora ellos van a tener que hacer un ajuste por la cuestión de la pandemia y también de la huelga anterior. Dice acá que tiene como propósito fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística en forma efectiva e independiente para que los educandos puedan desenvolverse en múltiples situaciones y contextos de la vida cotidiana. Este es el objetivo del programa de español. También se indica acá que los programas enfocan 3 tipos de contenidos curriculares: los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Para lo que son conceptos técnicos, a veces uno le llamaba pues contenidos procedimentales, que bueno, esto ha cambiado un poco con los programas anteriores con respecto a los que se están trabajando, y los actitudinales, que siempre antes se llamaban valores y actitudes. Entonces estos son los 3 elementos que ustedes ya conocen porque también están en las plantillas de la caja de herramientas que ustedes están trabajando este año y el año anterior, y posiblemente van a seguir trabajando también años posteriores. Y bueno, eso es muy conocido por ustedes. Esto se debe integrar en las 4 habilidades comunicativas y lingüísticas que contienen pues la materia de español, que serían comprensión, expresión oral, lectura y expresión escrita, ¿verdad? La prueba FARO estaría completa cuando se nos dé la posibilidad de expresarnos también en forma oral. Eso no se hace en la prueba FARO, sí se hace en el aula. Entonces, básicamente, la parte de comprensión y lectura van a ir combinados. ¿Por qué? Porque debo comprender el texto, debo leerlo para comprenderlo y demostrar que comprendí. Y la expresión escrita porque ellos van a tener este año que escribir un pequeño texto, que vamos a ver ahorita también. Debido a la naturaleza de la prueba, se utiliza esta vez papel y lapicero. Aquí nos indica muy claro. En este documento se desarrollan las 2 últimas competencias. Eso es lo que dice en realidad que van a desarrollar. Entonces las 2 competencias últimas que están acá de la
parte comunicativa en español, que serían lectura y expresión escrita, pero la parte de comprensión en realidad la vamos a necesitar para leer. Bien, la lectura sería la primera parte de estas dos. Dice que los programas de estudio enfatizan la importancia de leer en abundancia y adquirir el hábito de informarse para acrecentar los conocimientos y tener familiaridad con los diversos textos literarios. Es decir, tienen que haber trabajado durante esos 6 años de escolaridad en muchos textos literarios y no literarios también, periódicos, revistas, cualquier otro tipo de texto que no sea literatura. Al respecto, el Consejo Superior de Educación aprobó la lista de lecturas recomendadas desde el 2018, que es la que está vigente, que está al final de los programas, porque algunos me han preguntado que si tengo la lista de lecturas de primaria. Bueno, la lista de lecturas está al final del programa de primaria, de cualquiera de primero o segundo ciclos. Y si usted tiene el programa en físico o en digital, ahí lo va a encontrar. Y están vigentes, y esa es la base o el fundamento que van a utilizar para desarrollar las pruebas FARO. Nos venimos por acá, ahora la parte de escritura. Por acá estamos. Dice que la escritura es la capacidad de producir un texto escrito que pueda comunicar coherentemente una idea. Y estos detalles, pónganlos, anótenlos por ahí porque son importantísimos. Coherencia para comunicar ideas. Es un conjunto de ideas o temas particulares, dice. También, entonces, si tomamos un tema particular y desarrollamos coherentemente las ideas, estamos desarrollando estabilidad de escritura. Esto es lo que van a tener que aplicar los estudiantes en esta parte. Aprender, digámoslo así como a manera de resumen, al aprender a escribir también se aprende a organizar y a elaborar el pensamiento. Entonces escribir no es solo hacer ese hecho y punto, ¿verdad? Con la mano y el lapicero, sino organizar primero las ideas en nuestra mente y aplicarlas de una forma coherente a el papel, a la redacción, a lo que estamos plasmando ahí en texto. También dice que nos ayuda a reflexionar sobre el contenido de lo que se va a comunicar y la estructura, dice por acá, y a estructurar, las ideas de manera que otros las puedan comprender. Es decir, yo necesito organizar en mi cabeza las ideas que tengo para plasmarlas en un papel, y no solo para eso, sino para que otros puedan entender con claridad esas ideas. Eso es un proceso complejo. El escribir es un proceso complejo en realidad para cualquier ser humano, y necesita de trabajo, necesita de mucha lectura para que ese conocimiento se guarde en el cerebro y el cerebro pueda aprender a organizarlo. Necesita mucha práctica, porque si escribimos todos los días nos va a ser más fácil cuando nos pidan redactar un texto. Por ejemplo, yo me he dedicado pues casi toda mi vida a escribir y a leer, y cuando a mí me piden un texto, una redacción, un ensayo en un curso, por ejemplo, ahora estoy llevando un curso, otra licenciatura más bien, y me piden algunos ensayos, y para mí esto es muy simple, para mis compañeros no tanto, ¿verdad? Es más complejo porque ellos no tienen la formación que yo tengo. Esto pasa porque yo he practicado durante mucho tiempo, de hecho escribí un libro, y eso pues le ayuda a uno todavía a soltarse más, ¿verdad? Va uno aprendiéndose de lo que son las reglas APA, además de las reglas ortográficas. Uno tiene que irse actualizando, entonces uno investiga cuáles son las reglas o signos de puntuación vigentes, las reglas gramaticales, y en general uno se mantiene actualizado y practicando. Si no practican, es difícil que vayan a producir un texto de la noche a la mañana, porque el cerebro tiene que irse amoldando, acostumbrándose. La neurociencia lo dice, uno aprende por repetición y por pasión, por interés, ¿verdad? Entonces hay que apasionarnos por la lectura y por la escritura para que esos textos nos salgan de una forma más simple. Y esto también hay que trabajarlo con los estudiantes. Bien, ahora nos vamos acá al punto 4.2, que habla de los procesos y niveles de lectura y escritura. Vamos a ver, el primer proceso sería cognitivo. El proceso de lectura es uno de los aprendizajes esenciales. Por medio de esta, por ejemplo, se adquieren unos conocimientos que conducen a otros mediante la ejecución de procesos cognitivos que distribuyen y sitúan en distintos niveles la magnitud comprensiva lograda. Es decir, a partir de un conocimiento base, yo agrego más conocimientos y eso se va complicando cada vez más. Entonces yo puedo tener una escritura cada vez más compleja, y a la vez pues la lectura también. Yo leo un texto base, aprendo a leer primero. Aprendo sonidos, la conciencia fonológica, aprendo grafemas, que son las letras en realidad, luego aprendo sílabas, luego aprendo palabras, luego aprendo oraciones y luego aprendo a leer textos. Cada vez es más complejo, y entonces tengo más habilidades para
profundizar en lecturas cada vez más difíciles. Esto es lo que quiere decir acá. Es un proceso cognitivo que lleva como niveles o peldaños hasta que yo puedo lograr una competencia lectora muy poderosa, muy eficiente, y eso, si uno lo adquiere, pues le dura para toda la vida. Los procesos cognitivos se pueden ubicar en distintos niveles de desempeño. Esto permite escribir acciones por las cuales los evaluados adquieren, recuperan, elaboran, utilizan el conocimiento para resolver la tarea. En la tabla 1 se describirán los procesos de la prueba. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, la prueba de lectura. Entonces, lo que dice acá es que vamos a tener diferentes niveles de desempeño a partir de diferentes tipos de lectura. O, bueno, no es lo mismo la lectura literal, en donde yo digo, el conejo es blanco y pregunto de qué color es el conejo, a preguntarle qué piensa del conejo, si ese conejo debería estar o no debería estar ahí, qué otros elementos hay ocultos en el texto que no se mencionan, y a la hora de indagar y profundizar en el texto, en elementos que no se encuentran visibles, pues vamos a ir a un nivel de lectura superior. Bien, por acá nos dice también que hay niveles de lectura, y eso es o tiene que ver con la habilidad para comprender un texto literario o no literario, y pasa por la adquisición de destrezas de forma lineal y acumulativa. Lo que les digo, puede ser lineal, pero también puede ser acumulativo. Esto demanda que aumente del estudiante la lectura de un nivel a otro, y siempre el nivel alto pues va a contener al más bajo. Obviamente, si luego yo puedo responder preguntas inferenciales que son más complejas, va a ser mucho más simple responder una pregunta que está ahí literal en el texto. Entonces el nivel complejo siempre lleva al nivel más sencillo. Vamos ahora acá abajo, esta otra página, creo que es la página 13. Sí, la página 13. Acá dice que los reactivos se clasificaron de acuerdo con su nivel de dificultad en N1, N2 y N3. Bueno, estos son conceptos técnicos que gestión y evaluación de la calidad utilizan para clasificar las pruebas de N1 a N3. Son niveles de fácil a complejo, a más difícil. El N1 sería el más sencillo. La prueba de lectura Faro primaria considera un único dominio de comprensión de textos literarios y no literarios. Un único dominio, dice, y 3 procesos cognitivos ubicables en niveles. Vamos a ver la tabla para entender esto. Entonces dice que hay 3 niveles y vamos a verlo de abajo hacia arriba. Vamos a ir aquí al inverso, un poquito acá. El nivel 1, que es el más básico, dice que acá tiene que ver con textos literarios, como vemos aquí. Reconoce enseñanzas, valores y antivalores. Identifica ideas fundamentales y complementarias en textos no literarios. Y distingue características de los géneros literarios. Vean que es reconoce, identifica y distingue. Los verbos nos van a indicar que es un nivel básico. Dice aquí que se demanda localizar información explícita presente en el texto por medio de ideas, sucesos o acciones de personajes. Además se debe diferenciar lo más importante de lo que no es. Aquí hay que, digamos, pulir, cortar. Como uno hace en internet, uno diferencia lo que le sirve de lo que no le sirve. Acá el estudiante tiene que hacer eso, localizar lo importante y descartar lo que no es relevante para él. Asociar estructuras textuales con sus características e identificar por medio de ideas acontecimientos. Aquí es muy importante esto, a partir de ideas, identificar acontecimientos y comportamientos. Esto se le puede llamar lecciones aprendidas. O sea, vamos a trabajar lo que es valores, antivalores, qué está bien, qué está mal, a partir de lo que el estudiante va a adquirir en primaria. Luego vamos al nivel 2, que es más difícil. Por acá. El nivel 2 tiene estos 2 elementos. Dice que establece, o el estudiante debe establecer relaciones de causa y efecto en textos no literarios. Causa y efecto, ya esto es un poquito más complicado. De hecho, he visto que hay adultos a los que les complica, se les dificulta, se les complica desarrollar este tipo de elementos. ¿Cuál es la causa? Identificar, por ejemplo, cuál es la causa, cuál es el efecto, ¿verdad? Incluso a muchos adultos les cuesta saber qué es una causa y qué es un efecto. Entonces hay que trabajar bien esto porque es muy importante en este nivel 2 que se va a trabajar. Y distinguir los conflictos planteados en textos dados. Hay un conflicto siempre que hay que identificar, determinar. Este otro elemento, junto con el anterior, entonces nos llevarían a nivel 2, que es un nivel un poco más complejo de lectura. Dice,
En este nivel se trabaja con información explícita a partir del cual se debe efectuar relaciones y conexiones. Entonces, en este primer nivel es explícito también y hasta ahí. Eso es muy sencillo. En el nivel 2 también es explícito, pero acá en este nivel se trabaja con información, digamos, de relaciones, de conexiones. Entonces yo tengo que enlazar un elemento con otro para llegar a entender o a comprender el texto o la pregunta que se me está dando, poder contestarla. Ya no es tan sencillo como encontrar el elemento, sino que tengo que hacer ciertas relaciones. Esto también lo expliqué cuando estaba trabajando algunos tipos de ítem de las pruebas TERCE, que son pruebas internacionales, ¿verdad? Ese vídeo también lo pueden ver, está en mi canal. Yo todo esto que tiene que ver con la prueba FARO lo estoy colocando en una lista, una lista de vídeos o playlist que le llaman también, que está relacionada con el tema FARO, pruebas FARO. Entonces ustedes pueden ir ahí y buscar todos los vídeos que yo he estado desarrollando. Y vamos al nivel 3, que es el más complejo. Ven acá, esto tienen que tratar de adquirirlo todos los estudiantes, es el nivel más elevado. En textos literarios, cuento, novela, poesía, fábula, leyenda y drama, que básicamente en los 3 niveles se está trabajando algo similar. Dice que hay que deducir, ya ahora es más complicado, es deducir información variada en textos literarios dados. Deducir es tener que buscar, como escarbar, ¿verdad? Es como encontrar casi una aguja en un pajar, ¿verdad? Tal vez no una aguja, algo un poquito más grande, pero no está ahí visible, no está en la superficie, sino que está profundo. Hay que entender el texto, si no lo entienden, no lo encuentran. Y también inferir posiciones ideológicas, que eso tiene que ver con identificar sentimientos, pensamientos y comportamientos de los personajes de un texto literario. Entonces, aquí, ¿cuál es el detalle? Estos personajes. Buscamos los personajes y tratamos de discernir, de identificar, de inferir sentimientos, pensamientos y comportamientos de ellos. Este nivel, que es el más difícil, pues lo pueden trabajar, y como decíamos antes, si logran desarrollar la habilidad de lectura de este nivel 3, está conteniendo automáticamente los otros 2 niveles. Entonces, si logran hacer difícil, va a ser para ellos muy simple hacer los otros 2 niveles. Yo lo que les recomiendo entonces es que, como queda poco tiempo, trabajen poco a poco el nivel 1, 2 y 3, pero que se queden sobre todo en este 3, porque si lo logran captar, si lo logran entender los estudiantes, van a realizar todo lo demás de una forma sencilla. Este nivel requiere habilidad lectora más profunda, dice, o como decimos nosotros, lecturas entre líneas, ¿verdad? Inferir ideas, temas y acontecimientos, así como de comportamientos, actitudes, sentimientos evidenciados por los personajes que ya vimos. Bien, nos brincamos ahora a este cuadro que ya vimos. Ahora nos vamos con la escritura y ya vamos terminando. Página 14. La escritura dice que son procesos cognitivos. El propósito del escrito, a quien va dirigido, el tipo textual, el vocabulario adecuado, las normas ortográficas. Vean qué importante. El propósito del escrito. ¿A quién va dirigido? El tipo textual. ¿Qué tipo de texto es? El vocabulario adecuado, las normas ortográficas, que orto significa correcto y gráfico o grafía, escritura, es decir, las normas de correcta escritura, la estructura del párrafo, la selección y orden de ideas. El párrafo tiene que tener una estructura coherente también, tienen que seleccionar y ordenar las ideas, tiene que tener cohesión, ya vamos a ver qué es eso, tiene que tener coherencia también, y se va a trabajar también la puntuación, entre otros. Entre otros vamos a verlos ahorita, cuáles son esos otros. Dice, el anterior tipo procesal de escritura se enmarca en un modelo escalonado basado en los procesos requeridos según los escritores expertos y se sintetiza de la siguiente manera. Esto es importante. Número 1. Piensan antes de escribir. Los lectores, los escritores, buenos, digámoslo así de alguna forma, piensan antes de escribir en lo que deben desarrollar, eso es lo que piensan. Luego piensan también en cómo comunicar mejor la idea, y por último, a quién va dirigido el escrito. Entonces vean que es importante anotar estos elementos para trabajarlos con los estudiantes. Número 1, pensar antes de escribir. Número 2, pensamos en lo que debemos desarrollar. Número 3, en cómo comunicar mejor estas ideas que queremos transmitir. Número 4, a quién vamos a dirigir ese escrito. Y número 5, el propósito, para qué vamos a escribir ese escrito. Y pues hay otros elementos, pero básicamente estos. B, o punto 2, esquematizan la organización de las ideas. Hacemos un esquema, que eso nos lo han enseñado siempre, que es trabajar introducción, desarrollo y cierre. Y en la introducción, pues algo que capte la atención, que introduzca el tema, que lo abra,
que lo explique brevemente y luego desarrollamos las ideas para luego hacer un cierre. Eso es un esquema. Planifican el texto mentalmente, es decir, lo organizan también en su mente y luego en borradores, o sea, lo escriben primero antes de hacer o desarrollar el texto original. Entonces es importante que los estudiantes también entiendan y sepan cómo desarrollar este proceso. Lo pensamos, hacemos el esquema, luego hacemos un borrador y luego lo pasamos en limpio. Y aquí viene la otra parte. Releen el escrito y realizan correcciones para su texto definitivo, que sería el punto el C o el punto 3. Vamos a releer ese borrador y realizamos correcciones, revisamos que esté bien ortográficamente y luego vamos a escribir definitivamente con un trazo o una grafía bien bonita, una grafía que se entienda, algo que no sean garabatos, ¿verdad? Porque eso también se va a calificar, la correcta escritura y la correcta grafía también, el trazo. Y vamos ahora con los niveles de escritura. En Faro Primaria se calificará con una rúbrica analítica. Entonces es importante, ustedes ya conocen que son rúbricas analíticas y aquí se nos da la rúbrica para que ustedes puedan trabajarla también. Cada criterio de medición de la prueba de escritura Faro Primaria tendrá 3 niveles de desempeño. Serían el nivel 3, la persona estudiante o el estudiante demuestra habilidades altas en el proceso de escritura. Es una habilidad superior, alta. Eso es lo que se pretende, lo que se quiere, ¿verdad? Ojalá todos pudieran llegar ahí. Luego, este nivel también incluye al nivel 2 y al nivel 3, como decíamos antes. Y acá algo en rojo, y esto que está acá en rojo es muy importante porque es algo que debemos tomar en cuenta y apuntar ahí. Destacarán los dominios que los evaluados poseen en los componentes de escritura que el programa ha establecido para cuarto y quinto años de primaria. Entonces, se van a tomar, dice antes de esto, contenidos de todo primaria, pero sobre todo los contenidos que se han desarrollado en cuarto y quinto año de primaria, para que lo tomen en cuenta. Eso es muy importante. Características de la prueba de español y sus partes. Bien, está conformada por 2 partes, como ya vimos, lectura y escritura. Se aplica en un documento físico mediante el uso de papel y lapicero, ya lo vimos también, y la comprensión lectora. La prueba se ejecuta en un cuadernillo con 35 ítems de selección y selección de respuesta. Ya lo vimos también. Luego se transcriben las respuestas a una hoja lectora. Este detalle es importante, no lo habían visto hasta ahora. Ellos van a tener que responder en una hoja lectora, así que si ustedes pudieran buscar en internet una hoja lectora o fabricarla o crearla para que ellos practiquen, sería mejor, porque muchos estudiantes, por el miedo, por el temor, por el estrés, llegan y transcriben mal las respuestas. Tienen todo bueno, pero a la hora de transcribir se equivocan y eso se va para San José y pues allá revisan y está todo malo, aunque el estudiante sabía las respuestas. Entonces es importante que eso también lo practiquen. Eso ya en lo que es bachillerato, eso en secundaria se hace ya como costumbre, ya se sabe, pero en primaria quizás porque hace muchísimos años no hay ninguna prueba en primaria, pues esto no se ha practicado nunca, se desconoce en algunos casos y es importante que lo practiquen, es sumamente importante. Ahora, por otra parte, la producción de escritas se realiza en un folleto donde la persona estudiante redacta un escrito de acuerdo con lo solicitado en las indicaciones. Entonces vamos a redactar en un folleto lo que nos están solicitando. Ambas partes se realizan el mismo día. Esto es muy importante. La prueba de español es una sola y consta de 2 partes. Esas 2 partes se realizan el mismo día y se dispone de 3 horas en total para la resolución de esas 2 partes. Ahora, algo importante es que cada estudiante decide cuál folleto resuelve primero. Esto pues es un alivio, porque si el estudiante dice, bueno, no, yo voy a escribir primero, ¿verdad? Que es más relajado, y luego me dedico a la otra parte. Él puede escoger cuál inicia primero, pero es importante que sepa que solamente tiene 3 horas para responder las 2 pruebas. Entonces, que tomen muy en cuenta eso. Por eso está en color rojo. La lectura dice, la parte de selección de respuesta mide la habilidad lectora en textos literarios y no literarios, ambos, literatura y cualquier otro tipo de textos. Durante la comprensión global podrá reconocer las características de los géneros literarios, eso también es importante. La habilidad para reconocer características de géneros literarios tuvo que haberse visto en clase. Identificar ideas, establecer relaciones, deducir información variada, inferir posiciones y distinguir conflictos. Estos detalles les pueden servir a ustedes para trabajar con los estudiantes en el tiempo que queda. La escritura. Dice aquí que se enmarca en la tipología textual definida en el programa de estudios para cuarto y quinto año, que ya lo vimos también, o sea que se va a enfocar ahí, y se podrá solicitar la producción de un texto narrativo. Aquí esto es muy importante, por eso también está en color rojo. Se podrá solicitar
la producción de un texto narrativo, número 1, número 2, o expositivo, o descriptivo, o explicativo, o argumentativo, o informativo, o normativo, o publicitario. Entonces, esos 8 tipos de textos los estudiantes deben conocerlos, porque se les va a solicitar uno de ellos, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Entonces deben conocerlos y conocer sus características para que a la hora de redactarlos, pues sepan qué se les está preguntando, ¿verdad? Un día escuché un comentario de unos estudiantes por ahí de sexto año que dicen que les da pereza escribir hasta 2 renglones. Entonces imagínense, yo creo que muchísimas instituciones tienen esta situación. Imagínense lo que se les va a dificultar a los estudiantes si no entienden, no conocen esos tipos de textos a la hora de trabajarlos. Entonces es importante que ustedes todos los días practiquen y trabajen con ellos esto, que les pidan un texto que es de 130 palabras, no es mucho, ¿verdad? Pero siempre que lo sepan realizar. No es una redacción grandísima ni nada parecido, pero es importante porque tiene mucho detalle para que ustedes vean y tomen en cuenta eso. La tarea de escritura tendrá un contexto comunicativo con un destinatario específico que puede estar implícito o explícito. Esto es muy importante. Entonces, un contexto con un destinatario específico que puede estar implícito o explícito. Entonces, esto también es importante. Con esto, los evaluados tendrán claridad a quién o quiénes se están dirigiendo. Entonces, hay que dirigirse a alguien y a partir de un contexto comunicativo. Y luego venimos acá a esta rúbrica para la escala. Esta es la rúbrica que yo les indicaba antes, que van a utilizar para elaborar estas pruebas. Y hay un detalle importante acá. Por ejemplo, el 1. Redacta textos informativos que comuniquen sobre el tema solicitado. Eso es redactar textos, es el criterio más básico, más sencillo. Y los niveles son 3. Entonces, si el texto informa sobre el tema solicitado, desarrolla al menos 3 aspectos. O solo 2, o solo 1. Entonces, esto nos va a indicar, bueno, si solo un aspecto, solo un punto. Esto está muy simple. Pero vean acá, que hay, bueno, creo que son como 10. Aquí dice, aplican en la producción escrita las normas ortográficas. ¿Cuáles? Plurales de las palabras terminadas en Z. Combinaciones, aquí sería gegi y wewi en el uso de la R y la R y los diminutivos cito y cita. O la R y la R. Aquí sería fonológico R y R. Bueno, dependiendo de la zona, ¿verdad? Si es San José, si es Guanacaste, si es San Ramón, si es Arapiquí, bueno, la pronunciación aquí varía un poco. Pero bueno, aquí está escrito, es decir, el uso de la R y la doble R. Y los diminutivos cito y cita. Esto es lo que se va a evaluar en ortografía. Y por acá tenemos que aquí si tienen todo bien, 3 puntos. Si tienen 1 a 4 errores, 2 puntos. Y si tienen 5 y 7 errores, 1 punto. Lo que no sé, porque no dice en ninguna parte, es qué pasa si tienen más de 7 errores. Como la rúbrica no contempla un 0, entonces no sería posible pues que les agreguen un 0. Digo yo, pues aquí no viene, ¿verdad? No hay contemplada en la rúbrica una puntuación menor a 1. Entonces deberían darle un punto aunque tenga más de los 7 errores que indica ahí. Pero bueno, eso no se explica en ninguna parte. Eso es una conjetura mía, nada más deduciendo que como no hay un 0 en ninguna parte, pues no les van a asignar un 0. El uso de las mayúsculas al iniciar una oración y en sustantivos propios. Entonces, otro aspecto, uso de mayúscula, y de 4 a 7 errores, entonces tendrían solamente un punto. Aplica los signos de puntuación. ¿Cuáles? Aquí están también punto y seguido, punto y aparte, la coma en enumeraciones, los signos de interrogación y exclamación al inicio y al final de preguntas y exclamaciones. Aquí de 4 a 6 errores tendrían un punto. Entonces vean que hay un margen considerable para acertar la mayoría de estos entre 2 puntos, ¿verdad? Porque se contempla bastantes errores para tener 2 puntos. Punto 5. Reglas de acentuación en palabras agudas, graves y esdrújulas. Entonces la acentuación solamente en graves, agudas y esdrújulas. Y sobre esdrújulas. Y aquí entre 5 y 8 errores. Bastantes errores podrían cometer y entonces se les da la posibilidad de equivocarse sin tener que perder tantos puntos. En este caso quiero detallar y detenerme un poquito aquí. Redactar los textos con cohesión. ¿Qué significa esto? Bueno, es la manera de relacionar la cohesión, la manera de relacionar y unir las distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. ¿Cómo se unen? Bueno,
hay palabritas, frases o expresiones que nos sirven para unir unas con otras. Aquí nos va a detallar esto. Por ejemplo, en los conectores, que está en asterisco porque hay un pie de página, nos indica que son de causa y efecto, porque, por esta razón, por lo tanto, por eso, de manera que. También hay de oposición, pero aunque, por el contrario, sin embargo, hay de tiempo, después, más tarde, antes, entre tanto, luego, mientras. Hay de adición y también, además, pero, aunque, por el contrario, sin embargo, y hay de tiempo también, después, más tarde, antes, entre tanto, luego, mientras. Y por último hay de adición y también además, que está repetido en este caso. Bien, estos son los conectores que nos van a decir qué es cohesión. Entonces, redactar textos con cohesión es utilizar correctamente estos elementos, pero pues hay otro elemento aquí que hay que leer. Además de eso, utilizar correctamente las conjunciones y las preposiciones. Y por último, no omitir palabras. Es decir, a veces, como uno dice, se comen o se saltan palabras. Esto no deben hacerlo tampoco. No deben omitir palabras. Bien, esto se castiga de 4 o 5 errores con solamente un punto. Bajamos por acá. Y tenemos, vamos a ver si vamos bien aquí. Redactar textos con coherencia. ¿Qué significa ahora coherencia? Ya vimos que era cohesión, ahora vamos a ver qué es coherencia. La coherencia tiene que ver en sí con las ideas. Las diversas ideas secundarias que los estudiantes den tienen que ser relevantes y tienen que aportar información relevante, ¿sí? Para llegar a la idea principal. Es decir, tiene que haber una relación entre ideas. Hay una idea principal, hay ideas secundarias que desarrollan esa idea principal, pero que tienen que estar relacionadas directamente con ella. Porque si estamos desarrollando ideas que se salen del tema, estamos teniendo incoherencia a la hora de escribir. Estos conceptos tal vez no son muy utilizados en primaria, pero por eso es que quería detallarlos aquí y explicarlos. Entonces tenemos cohesión, que tiene que ver con conjunciones, con preposiciones, con elementos que unen las oraciones, ¿verdad? Como ya vimos antes. Y coherencia, que tiene que ver ahora con las ideas principales y las ideas secundarias. Que todas las ideas del texto vayan girando en un mismo tema y que vayan enfocadas en la idea central, porque la idea central uno logra reconocerla porque resume el texto y las ideas secundarias amplían el tema o la idea central. Ahora dice que el texto desarrolla el tema sin ninguna digresión. Para tener los 3 puntos no deben tener digresión. ¿Qué significa digresión? Bueno, en este sentido específicamente de las pruebas significaría que no nos apartemos del relato, del escrito. Escribir algo sin relación con el tema tratado sería una digresión, es decir, irnos por las ramas, irnos por la tangente, desviarnos del tema. Si escribimos ideas que no tienen nada que ver con el texto, estaríamos cometiendo digresión y por tanto estarían bajándonos por acá los puntos correspondientes. Con respecto a la coherencia, entonces vemos que para ellos coherencia es que no exista digresión, es decir, que las ideas siempre estén relacionadas y que no estén fuera de tema o desconectadas completamente del asunto. Bien, aclarado esto, nos vamos al último de esta página 18. Utilizar trazos correctos de las letras. Aquí de 4 a 6 errores. Eso es lo que les decía antes de caligrafía. Hay que trabajar la caligrafía porque también tiene una puntuación acá, igual que los demás, ¿verdad? Máxima de 3 puntos. Entonces todos estos aspectos son de igual importancia porque todos valen o tienen un valor de 3 puntos. 9. Concordancia nominal. Entonces vamos a tratar aquí esto de género y número, que eso sí se ha trabajado mucho en primaria desde siempre, ¿verdad? El género y el número, masculino y femenino, y la cantidad. ¿Cuántos son? ¿Son muchos? ¿Es uno? ¿Cuántos son? Esto de 4 a 5 errores. Entonces aquí mantiene concordancia nominal es pues esto, que el género y el número tengan concordancia, que no diga yo la vacas o las casa, por ejemplo. Eso es que no tiene, digamos, esto sería que no tiene concordancia. Ahora, el punto 10 dice construir párrafos con ideas fundamentales e ideas complementarias. Vean que aquí nos está pidiendo esto. Ideas fundamentales o principales. Construir párrafos, dice, no es solo uno. Pero ahora vamos a ver que son 3 por lo menos. 3 párrafos
que cada párrafo tenga su idea principal y sus ideas secundarias. 3 párrafos pequeños, pero al fin de cuentas, pues, que sean coherentes, que tengan cohesión, que tengan ideas principales, que tengan ideas secundarias, que estén bien escritos, que tengan buena puntuación, buena ortografía, buena caligrafía. El texto presenta al menos 3 párrafos, dice aquí. Un párrafo no se estructura correctamente cuando, entonces es importante saber cuando un estudiante no está redactando o elaborando correctamente un párrafo. Esto es súper importante porque el trabajo de ustedes con los estudiantes en el aula se va a enfocar, yo creo que en esto bastante, y les va a ayudar un montón saber cómo estructuran los estudiantes correctamente un párrafo. Entonces dejámoslo por acá. Dice que no se estructura correctamente cuando, número 1, en su lugar aparecen oraciones aisladas. Aisladas quiere decir que no tienen nada que ver con el tema. Número 2, desarrolla ideas fundamentales diferentes. Está hablando de una idea en un párrafo, luego en otro párrafo otra idea, luego en el tercer párrafo otra idea que no tiene nada que ver ninguno de los 3 párrafos con lo que se está hablando. O tal vez uno de ellos, pero los otros 2 no. O las oraciones están perdidas hablando de cosas distintas. Número 3, desarrolla ideas fundamentales sin las respectivas ideas complementarias. Entonces, a veces explicamos o aclaramos una idea principal, pero luego no ampliamos, no detallamos, no hablamos con ideas secundarias. En las otras oraciones que hay en el párrafo no hablamos de esa idea principal. Entonces, eso también es castigado, eso no es correcto. Y por último, inicia con ideas pertenecientes al párrafo anterior. Entonces repetir la idea del párrafo anterior tampoco funciona, tampoco se vale. Son ideas que tienen que ser distintas, pero que tienen que estar relacionadas una con otra. Por lo que les decía, escribir, redactar no es un acto sencillo, no es una tarea sencilla para ningún ser humano, y por eso se necesita práctica, se necesita conocimiento, se necesita pues, armar como un cubo Rubik, como un rompecabezas, todos estos elementos para que el texto pues tenga su validez. Hasta acá entonces estaría trabajando lo que es esta rúbrica. La de adultos sería una rúbrica similar, muy similar. Entonces vamos a saltarnos por acá esto para irnos ya a la última parte, que tiene que ver con las características de las pruebas Faro, que sería este último párrafo. Y es un repaso, en realidad consta de 2 partes, ya lo vimos. La parte de selección de respuesta consta de 35 preguntas. La parte de escritura se realiza en un folleto aparte, donde el estudiante redacta en escrito de acuerdo con lo solicitado en las indicaciones que se le dan ahí. Ambas partes la realiza el mismo día y dispone de 3 horas para realizarlas, y cada persona decide cuál folleto resuelve primero. Básicamente esto es un resumen, y en el segundo vídeo que vaya a desarrollar vamos a trabajar esta parte, que son los ejemplos de ítems de español, y los voy a explicar de dónde salen las respuestas, cómo elaboraron las preguntas, para que ustedes logren identificarlos y les puedan dar tips, ideas a los estudiantes también. Esto lo desarrollamos en un segundo vídeo. Vean que este ya quedó bastante larguito, y por eso no vamos a desarrollar este, porque ya se nos extiende demasiado. Entonces estén esperando el vídeo, lo voy a tratar de desarrollar muy pronto, pues antes del lunes santo ya estaría el vídeo por acá, si Dios lo permite. Y pues ahí les dejo para que lo vayan rumiando, como decimos, para que analicen este texto, que ya está en la mayoría de correos del MEP de ustedes, y si no, lo pueden descargar de mi página lenguajevirtual.com, y les dejo aquí el enlace en la descripción. Nos vemos entonces, como siempre, en el siguiente vídeo. Muchas bendiciones y hasta luego. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones en todas, y por último puedes unirte y hacerte miembro también en esta parte. Y recuerda, disfruta lo que haces y haz lo que disfrutas.